donde nos sigan, nos escuchen. El día de hoy es eh, pues nuestra siguiente sesión del curso Palestina en la reconfiguración del sistema mundial. Este viernes el doctor Moisés Garduño García eh, nos va a presentar Irán y Palestina para hablar sobre la compleja eh, y en algún punto también lamentable situación en Medio Oriente. Una breve semblanza sobre el profesor es la siguiente. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, doctor en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid, eh, investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, fundador del Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la UNAM, el cual hoy nos apoya con la transmisión, y por supuesto, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Añadiría de forma especial que desde el semestre en curso, y aquí usted me puede corregir, ha comenzado a dar un curso precisamente sobre lo que pasa en Gaza, lo cual es una iniciativa pues muy valiosa para la universidad, porque pues así debería de ser, de abrirse nuevos espacios para hablar sobre este tipo de problemas humanos. Entonces, doctor, de nueva cuenta le agradezco mucho su disposición, su amabilidad para participar eh, pues con su exposición y por apoyarnos también con la transmisión el día de hoy. Gracias, Isaac. Muy buenos días a ti, a tus compañeros y compañeras. Y bueno, en primer lugar, pues una felicitación por la iniciativa de este curso. Es un curso internacional. He visto que está por ahí también el profesor Martín Martinelli, haciendo alguna labor de asesoría, compañeros y colegas de otras instancias y dependencias de la UNAM, interesados en lo que está pasando en el Medio Oriente, que pues, hay que decir que es una cuestión que está afectando a todo el mundo, ¿no? En primera instancia, una felicitación por esta responsabilidad que has tomado y bueno, vamos a tratar de contribuir con el curso, con esta exposición sobre el papel que está desempeñando Irán en en la situación de Gaza y de Beirut desde un punto de vista pues académico, analítico, Se conceptual, cortó un momento, sigue ahí. sí, y en ese sentido pues vamos a tratar de hacer una labor pues lo más académicamente posible, ¿no? También el taller de estudios de Medio Oriente se congratula también en participar. Aprovecho para decirles a todas las personas interesadas que estamos haciendo un podcast también, a propósito de las relaciones internacionales en Medio Oriente, que es un proyecto, un PAPIME que llevamos en el taller de estudios sobre Medio Oriente y que, pues, si ustedes también me hacen el favor, después podemos compartir, ¿no? Con todas las personas que estén interesadas en saber, pues, el origen de los estudios de Medio Oriente en México, los orígenes de este tipo de campo en la UNAM y cómo hemos llegado hasta el momento en donde estamos para analizar todo este tipo de problemas, ¿no? Eh, Así que, sin más preámbulo, pues voy a pasar con la exposición. Es una exposición que hemos estado trabajando para un capítulo de libro que se va a publicar en España el siguiente año, que tiene que ver con el papel de los países árabes del Golfo en la situación de Palestina. Y en ese sentido, pues también me pidieron una colaboración, no sobre los países árabes del Golfo, pero sí el otro país del Golfo, que es Irán. Entonces hemos preparado la exposición basándonos en elementos históricos, pero también en elementos coyunturales, ¿no? Es decir, en este cruce que puede haber entre la estructura y la coyuntura para analizar temas pues, que se están debatiendo, se están discutiendo en todo el mundo. Y México no debe de ser la excepción y evidentemente nuestra universidad tampoco. En este sentido, pues sí, tenemos que reconocer que estamos en un orden internacional que se está transformando de una manera muy rápida y que esta transformación, de acuerdo con teóricos como Robert Cox, por ejemplo, pues se caracterizan por episodios sumamente violentos, episodios peligrosos,
como evidencia para este argumento se puede citar la transición que hubo de la Pax Británica a la Pax Americana, justamente en un momento donde se dieron las dos guerras mundiales. Ahora que estamos ante la erosión, ante una crisis, lo que algunos autores llaman también una desdemocratización o una erosión de las instituciones democráticas a nivel global. Vimos ayer, por ejemplo, la cumbre de los BRICS que se ha ampliado, ahora son BRICS Plus, pero ahora con una alianza con actores, como ellos mismos le han llamado, asociados. Bueno, todos estos son síntomas de que estamos transitando de la erosión de la Pax Americana, que fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial, hacia algo que todavía no sabemos qué es. No, no sabemos si va a ser la hegemonía china, si va a ser la hegemonía ruso-china, si va a ser una compensación, una sustitución hegemónica de unos actores por otros, si va a haber órdenes económicos paralelos, si va a haber una competitividad, una globalización no liberal. O sea, es decir, hay una serie de elementos que estamos pisando de manera con muchos cálculos, porque todavía no tenemos elementos para definir hacia dónde va este orden mundial y sobre todo, bueno, pues, cuáles van a ser los actores principales en ese nuevo orden mundial, considerando que Estados Unidos particularmente, pues ha venido experimentando algunas crisis políticas, entre las cuales se pueden sumar pues lo que pasó en el Capitolio, por ejemplo, cuando Donald Trump perdió la reelección en aquel momento, incluso la violencia interna en Estados Unidos, el aumento de algunos índices de pobreza, pero cuando viene la inflación también eso afecta mucho más a Estados Unidos y eso rebota en muchas partes del mundo, incluyendo México. Entonces, como parte de esta transición hegemónica, lo que tenemos ahorita es una serie de escenarios, escenarios turbulentos a nivel internacional, en donde la guerra ruso-ucraniana, después de la pandemia que nosotros experimentamos, pues se desató como uno de los principales conflictos sintomáticos de este primer cuarto del siglo XXI. Y evidentemente pues eso generó una serie de problemas relacionados con la inflación, relacionados con la crisis alimentaria, se develó, junto con los estragos de la pandemia, la forma tan desigual que hay en el mundo, la forma de vida que hay tan desigual en el mundo, la serie de crisis humanitarias que, pues, cuando estalló la guerra en Ucrania, también hubo sectores que señalaron que había otras crisis humanitarias abiertas, incluso previo a la explosión de la guerra, como Sudán, como era el propio Líbano, por ejemplo, también, incluso antes del estallido de lo que pasó entre Israel y Palestina. Y bueno, la guerra ruso-ucraniana fue como la apertura de una serie de elementos, un clima internacional que develó pues una serie de problemas que se fueron concatenando hasta ver el estallido de la crisis en Palestina y también en particular en Gaza y ahora en Beirut y ahora la situación que conecta con Irán y algunos analistas dicen, no, no solamente internacionalistas, sino también politólogos, geopolitólogos, hablan de el aumento de las tensiones en Taiwán también como estos tres principales conflictos latentes, dos de ellos abiertos, lo que es Ucrania, Rusia y Gaza, Israel, y la tensión en Taiwán que pudiera generar también otro escenario de conflicto a nivel internacional que pudiera pues aumentar los precios del petróleo, traer más inflación en caso de que ese conflicto también se abriera, como parece que algunos actores están, sobre todo algunos actores conservadores en Estados Unidos, están interesados en tener. De esos tres escenarios y de ese marco general que nosotros tenemos a nivel internacional, de acuerdo con la teoría de la transición hegemónica de Robert Cox, por ejemplo, que es una de las más utilizadas cuando se habla de la transición hegemónica. Hay algunos otros autores también que hablan de la transición, pero Robert Cox ha sido pues un pilar fundamental de la explicación teórica sobre esta situación. Bueno, recuperando a Robert Cox, podemos decir que toda esta situación que engalana este tipo de crisis, este tipo de conflictos abiertos, esta situación económica, la informalidad, lo que habla en términos de desigualdad en el mundo, la precariedad, etcétera, se puede configurar y teorizar como una
especie de transición hacia un vacío hegemónico, ¿no? Eso es básicamente lo que Robert Cox nos diría en este tipo de cosas. ¿Qué quiere decir ese vacío hegemónico? No quiere decir que no tengamos poderes que busquen una hegemonía mundial, como es el caso de Estados Unidos, que insiste en mantener su hegemonía mundial como resultado de la Segunda Guerra Mundial, pero con más énfasis después de la Guerra Fría, sino que en estos momentos no hay un actor por sí solo que se encargue de determinar las reglas del sistema internacional de una manera sólida, con autoridad y de una manera en términos generales, de una manera consensuada, ¿no? No hay un liderazgo a nivel internacional, tampoco hay una serie de mecanismos resultados de la Segunda Guerra Mundial que se respeten. La evidencia para el argumento pues está en la fragilidad que tiene actualmente el sistema de Naciones Unidas para buscar, ya no digamos la paz, sino un cese al fuego en lo que ha pasado en Gaza. Las resoluciones de la Asamblea General son muy valiosas porque muestran una pluralidad en el sistema internacional de naciones que están en contra de la guerra, México entre ellas, pero el gran problema, pues, es que esas resoluciones, al no ser vinculantes, no se toman más de peso, más allá de la retórica y del documento que se queda como antecedente de que hubo países que estuvieron intentando parar la guerra. Pero tampoco en el Consejo de Seguridad se ha visto gran avance, porque también hemos visto que ha habido vetos por parte de Estados Unidos, de China, de Rusia, en aras de buscar un consenso también político que no se ha dado debido a los intereses de estas potencias, lo cual recupera las señalizaciones de algunos autores y autoras que hablan de que, pues, el sistema de Naciones Unidas, que aunque es muy valioso, mantiene todavía un problema que es la falta de democracia en el Consejo de Seguridad. Y bueno, con este tipo de poderes como el veto, pues se obstaculizan cualquier tipo de instrumentos que busquen la paz. Entonces, la forma en la que los mecanismos tradicionales de pacificación también están fallando es otro síntoma más de que estamos en un vacío hegemónico, de que no estamos nosotros hablando de que hay líderes específicos que puedan guiar el orden de las cosas, y entre este vacío hegemónico que tenemos en esta transición que habla de la desaceleración de la democracia, de la deshegemonización de los Estados Unidos, de la emergencia de otros actores como China, Rusia, pero también del ahora denominado sur global, de la emergencia de otros bloques económicos como ahora se ha constituido el bloque de los BRICS Plus, además de otras instancias paralelas como la Organización de Cooperación de Shanghái, que compiten directamente con alianzas como la OTAN o del Banco Nacional digamos, de desarrollo, el Banco de Desarrollo, perdón, de los BRICS, con su competencia con el Banco Mundial. O sea, todos esos factores nos pueden ayudar a entender cómo se inserta el conflicto de Palestina e Israel en un sistema internacional tal cual. Ha habido críticas también en donde se ha visto que la situación en Palestina también no es exclusiva a este tiempo internacional que estamos viviendo, porque Palestina y el conflicto con Israel va a nacer incluso desde antes, va a nacer cuando se acabe la Pax Británica e inicie la Pax Americana, prácticamente a principios del siglo XX y de manera formal en 1948 con pues la independencia del Estado de Israel y la catástrofe palestina, que es como las dos narrativas que se utilizan para hablar de esta situación. Entonces, lo que podemos decir, considerando incluso la introducción de esta charla, es que la situación en Palestina, aunque ahorita está cambiando por esta transición hegemónica, es una situación, un fenómeno trans, digamos, hegemónico, en ese sentido de que viene arrastrándose desde finales de la Pax Británica, recorrió toda la Pax Americana y ahora está nuevamente saliendo a la superficie en esta transición hegemónica o vacío de poder hegemónico que tenemos actualmente de acuerdo con Robert Cox. Y eso es muy interesante porque eso quiere decir que los actores políticos, tanto en Palestina como en Israel, han cambiado mucho, que no se puede hablar de blancos y negros, que se tiene que hablar de intereses políticos, porque si no, no vamos a poder entender
qué está pasando y por qué está habiendo esta guerra con castigo colectivo, con acusaciones contra Israel por genocidio, entre muchas otras cosas que están pasando en la Corte Internacional de Justicia en estos momentos. Y bueno, si ya entendemos esta transformación, entonces podremos hacer un análisis mucho más fino de lo que estamos experimentando hoy, en octubre de este año, a punto de ver una guerra entre Irán e Israel de manera directa, pues por la serie de casos y de eventos que se han estado conectando desde el 7 de octubre hasta ahora, pero que todo tiene que ver desde lo que pasó en 1948 hasta ahora, ¿no? Como lo ha dicho el propio secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Entonces, ahí tenemos una explicación teórica, una explicación histórica mínima para poder comprender la serie de actores que vamos a ver en este conflicto y en otros probablemente también que se puedan estar abriendo, ¿no? El objetivo, si a mí me permiten compartir alguna ilustración, voy a compartir una breve eh, presentación de PowerPoint. Vamos a ver que en realidad hay grupos ahora que se están disputando la hegemonía regional también en Medio Oriente que tiene que ver con grupos no estatales, ¿no? Eso es un elemento nuevo con respecto a otro tipo de guerras que se habían dado en el pasado, ¿no? Eh, el primer punto que quisiera compartir con la audiencia, pues es que al momento de hablar de actores como Hezbollah, como Hamas, como Yihad Islámica, como la organización Badr, la Kataib Hezbollah, Ashab al-Haq, entre otras, instancias a nivel internacional que son aliadas de Irán, se tienen que considerar como actores altamente racionales, actores políticos capaces de generar una agenda propia a pesar de que son apoyados por la República Islámica de Irán, que desde 1979, pues bueno, evidentemente van a tener estos intereses de luchar con Israel, precisamente porque una de las principales doctrinas ideológicas de la República Islámica de Irán fue el antisionismo. Y en ese sentido, bueno, pues se va a encargar de construir este tipo de alianzas paralelas en función de una cosa, ¿no? Y esto hay que decirlo claramente, ¿no? Los iraníes han tenido toda la intención de financiar a este tipo de organizaciones para que una guerra hipotética con Israel se libre lo menos posible en las fronteras de la República Islámica de Irán. Y que, por el contrario, sea Hamas, sea Yihad Islámica o sea Hezbollah, los que estén combatiendo en territorio palestino o en territorio libanés, que es lo que estamos viendo en estos días, de una manera, como ahora se dice, proxy, ¿sí? Que son estos grupos proxy. Ahora, también es cierto que Israel ha sido apoyado por Estados Unidos desde un principio con un paquete de ayuda de miles de millones de dólares anuales y que podemos hacer una ecuación en donde estos grupos son a la República Islámica de Irán como Israel ha sido a los Estados Unidos de América. Es decir, hay una serie de intereses extrarregionales que tiene que ver con la financiación tanto de Estados Unidos con Israel como de la República Islámica de Irán con este tipo de grupos, con la narrativa central que tiene que ver la posibilidad de ver un Estado palestino en este territorio, ¿no? O sea, es una situación compleja, pero que nos sirve para tener un punto de partida para ver cómo hay una instrumentalización. Y aquí el argumento central de la conferencia pues era presentar la relación entre Irán y estas agrupaciones islamonacionalistas, que esto es algo muy importante, como una relación de mutua instrumentalización en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Y dejo de compartir para explicar más o menos esto. Cuando hablamos de organizaciones islamonacionalistas, es muy importante decir algo con respecto a lo que pululan los medios de comunicación con respecto al terrorismo, ¿no? Evidentemente el terrorismo pues es una situación, es una definición muy ambigua, porque recordemos que el terrorista de uno puede ser el liberador del otro. Históricamente la categoría de terrorismo pues ha sido también una categoría sumamente
que se puede estudiar desde el constructivismo, porque tú eres el que representa tu amenaza en función de tus intereses políticos y mediatizas, de acuerdo con el constructivismo, pues esa amenaza para tus fines políticos particulares. Entonces, la mayor parte de los medios de comunicación pro-israelíes en Estados Unidos evidentemente van a catalogar a este tipo de agrupaciones como terroristas. Incluso va a haber sanciones económicas contra Irán por el apoyo a estos grupos que se consideran como grupos terroristas. En cambio, si tú ves la narrativa, digamos, la alteridad narrativa de esto, por decirlo de otra manera, el relato no dominante, pues nosotros vamos a ver que hay una especie de autoproyección por parte de estos grupos como movimientos de liberación nacional islamista. Esto es algo muy interesante, en el sentido de que estos grupos, así como Israel alude al derecho de autodefensa o de legítima defensa, estos grupos aluden al derecho también de legítima resistencia. Y por lo tanto, para ellos, este tipo de cosas, pues es justo lo contrario, ¿no? El terrorista, pues es el Estado de Israel, el colonizador es el Estado de Israel, y estos grupos se presentan como grupos de resistencia y como grupos de contención a ese proyecto de carácter colonial, ¿no? Entonces, aquí tienes al menos, porque hay muchas otras, ¿no? Narrativas, tienes las dos narrativas de estos grupos que se van a estar, digamos, combinando en los medios de comunicación y todo dependerá de la posición política que cada uno de los que contemplan este tipo de grupos tenga para definir o no definir a estos grupos como terroristas, ¿no? Va a haber activistas que van a criticar muchísimo al Estado de Israel por esta situación de castigo colectivo, algunos van a llamar la categoría genocidio por las acusaciones que hay contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, otros van a decir que sí, que Israel es una democracia, pero también otros van a decir que no, que se trata de un proyecto colonial y que se trata de un abuso del uso de la fuerza, porque lo que pasó el 7 de octubre, que fue un acto donde jamás secuestró civiles, y eso también es condenable ante la ley internacional, ¿sí? O sea, la lucha se da, pero no tienes que meterte con los civiles, que esa es una de las cosas que estamos criticándole a Israel cuando está bombardeando infraestructura civil en Gaza y en Beirut. Con los civiles, de acuerdo con las convenciones de Ginebra, con los civiles no se puede, con los civiles no se vale, con los civiles no y nadie se mete. Jamás lo hizo y bueno, una de las principales consecuencias que devino en este secuestro de civiles fue una respuesta israelí, pero una respuesta militar totalmente fuera de proporción, una respuesta que viola los principios de proporción, los principios de distinción en el derecho internacional, que tiene que ver con que, bueno, si tú me estás criticando porque secuestres civiles, pues entonces tú no mates civiles. Y eso es justamente lo que está haciendo Israel con cada una de sus operaciones militares que le han llevado a estas acusaciones en documentos como, por ejemplo, el de la anatomía de un genocidio de Francesca Albanese, como actos de crímenes de guerra, como actos de limpieza étnica, como actos de genocidio, incluso por la acusación que formalmente hizo Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, a los cuales se ha sumado México. Se han sumado varios países, incluyendo México, formal y oficialmente, además de lo que ha hecho la Corte Penal Internacional de ordenar, ¿sí?, aprender a los responsables de dar las órdenes de este tipo de castigos colectivos, entre ellos el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ¿no? O sea, eso es un poco las narrativas, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que saber es que la resistencia es un acto legítimo por parte de cualquier grupo que logre, digamos, articular un discurso de resistencia y que apele a la ley internacional para hacer valer sus derechos de autodeterminación, que es un derecho que también se estipuló después de la Segunda Guerra Mundial y al cual apelaron muchas naciones en la ola de descolonización. Lo hizo Argelia, y lo hicieron muchos países de África, llamando al derecho de autodeterminación de los pueblos como un derecho fundamental para la liberación nacional. Yo particularmente pienso que hay grupos en Palestina y hay un pueblo palestino que tiene el derecho a existir, que tiene el derecho a la libre autodeterminación, y efectivamente este tipo de estructuras legales
son las que deben de servir también para decir, jamás hizo un acto que es considerado crimen de lesa humanidad al momento de secuestrar rehenes, pero Israel, al momento de responder eso, está haciendo algo peor que eso, que son actos categorizados como actos de limpieza étnica, de acuerdo con el derecho internacional, que le han llevado a acusaciones de genocidio por parte de la Corte Internacional de Justicia. O sea, son ese tipo de cosas, ¿no? Claro, cuando uno abre el panorama y cuando uno se da cuenta de toda esta complejidad y ves la serie de propagandas que hay contra Irán, contra Israel, contra Estados Unidos, contra Trump, contra el Ayatollah Khamenei, contra Hamas, contra Nasrallah, etcétera, pues mucha gente pierde de vista lo esencial, académicamente hablando, que tiene que ver con el respeto al derecho internacional, con el respeto a la soberanía de las naciones, con el respeto a las fronteras y lo más importante, que tiene que ver con el derecho de los pueblos, el derecho de no meterse con los civiles y de salvaguardar la seguridad de la población ocupada de acuerdo con el derecho internacional, que es la población palestina. ¿Sí? En estos momentos, si uno quiere recuperar su poder de convocatoria, su legitimidad académica, si uno quiere que nuestras universidades tengan y recuperen un papel de referente a nivel internacional, se tiene que hablar de estos temas y se tiene que hablar de una manera lo más integral posible y lo más analíticamente posible para abrir el abanico hacia una conciencia social que implique, primero que nada, el cese al fuego y luego la búsqueda de canales de pacificación, de diplomacia, de acuerdo político y finalmente una disminución del dolor que se está viviendo por mucha gente en estos momentos. Así que en este sentido pasamos de la parte introductoria, la parte histórica, conceptual, a la parte coyuntural, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente entre Israel, Irán y todos estos grupos? Pues sí, nos hemos levantado con una situación de terrible tensión, Isaac, porque, y audiencia, porque estamos ante uno de los principales momentos más terribles de la situación desde el 7 de octubre, en el momento en el que los iraníes han decidido este, contestar la serie de ataques que ha hecho Israel violando soberanía en Líbano, violando soberanía en Irán y también haciendo caso omiso a las recomendaciones de Asamblea General de Naciones Unidas y de otras instancias internacionales. Desde que Israel asesinó a un diplomático iraní en territorio sirio, desde que Israel mostró su capacidad para asesinar de manera selectiva a ciertos líderes como Hassan Nasrallah, como Ismail Haniyeh, como el sucesor de Hassan Nasrallah, Hashtiadin, como incluso también se ha llegado a mencionar el asesinato de algunos miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, Fuad Shukur, también un comandante de Hezbollah muy importante, y el propio Yahya Sinwar, que acaba de ser asesinado en días pasados. Bueno, Israel está mostrando una cosa muy interesante, que es que tiene la tecnología y la capacidad para hacer ataques selectivos con un nivel de precisión sorprendente en el siglo XXI. Pero esto también desempeña un papel crítico para Israel, porque las preguntas que salen a nivel internacional es cómo, si Israel tiene esta tecnología para ir detrás de los líderes que considera una amenaza para su seguridad nacional con un nivel de precisión como ha mostrado, ¿por qué se ha atacado la infraestructura civil? ¿Por qué, si tienen ese nivel de precisión, se han atacado mezquitas, iglesias, se han atacado carreteras y zonas donde para asesinar a un líder determinado a veces mueren hasta 200 personas? Esa es la pregunta que muchos sectores de la comunidad internacional se hacen para saber por qué Israel hace este tipo de cosas y por qué, si tiene la tecnología para hacerlo de otra manera, a veces la utiliza de manera selectiva y a veces utiliza el castigo colectivo. Son preguntas que, digamos, juegan en contra de los tomadores de decisiones israelíes, porque sí es necesario decir que la mayoría de la gente que sigue este tipo de cosas, pues se da cuenta de que hay un abuso del uso de la fuerza, de que hay intenciones
de carácter político para extender una guerra que pudiéramos nosotros analizar en función de lo que también está pasando en Estados Unidos, sus elecciones, y también de la posibilidad de debilitar a lo que Israel llama su principal amenaza regional, que es la República Islámica de Irán. ¿Cuáles son estos ejes? Y aquí vamos cerrando esta parte para ver si hay un diálogo, ¿no? Primero, que, bueno, evidentemente en Israel está gobernando un partido de derecha. Bueno, una coalición liderada por Benjamín Netanyahu, que hizo una alianza con un partido de derecha y de ultraderecha, liderado por gente como Smotrich, como Ben Gvir, que han sido políticos cuya retórica ha sido una retórica sumamente supremacista, y que esto es muy peligroso para las democracias, incluyendo incluso también, puede decir, lo que se denomina como la democracia israelí. Actualmente hay muchísima población israelí que está en contra de Benjamín Netanyahu, que está pidiendo su renuncia. La sociedad israelí también está sumamente polarizada por todo esto. Llaman a que Netanyahu haga un acuerdo de intercambio de rehenes, cosa que, pues, en el momento en que Netanyahu pudiera llegar a hacer, sería considerado por sus propios asesores, lo han dicho así, pues un fracaso político, porque entonces eso diría que hacer tanta guerra y tanta destrucción para terminar recuperando a los rehenes por medio de un acuerdo, esto sería visto como un fracaso político para Netanyahu, por lo cual lo único que le queda pues es extender la guerra, como lo hemos visto, hacia Líbano y probablemente hacia Irán. Pero el gran problema con esta ecuación política es que si Netanyahu decide hacer un ataque a Irán, después de que Irán hizo estos envíos de misiles, estos ataques a Israel en abril pasado, y luego dos misiles balísticos que golpearon con un grado de precisión de 90% en territorio israelí, que es lo que ahora está haciendo que Israel pueda o no atacar a Irán. Bueno, hay que decir que si Israel decide atacar a Irán, lo va a hacer con el apoyo de Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos, me refiero al apoyo de Joe Biden, que todavía es el presidente de Estados Unidos, y de probablemente Kamala Harris, que es la principal interesada en llegar a la Casa Blanca a través del Partido Demócrata. Pero esto, evidentemente, compromete muchísimo a los demócratas en el sentido de que cualquier ataque de Israel contra Irán, por muy preciso, por muy limitado que sea, va a provocar un ataque o un contraataque de la República Islámica de Irán, con lo cual esto puede llevar desde el 7 de octubre hasta hoy a una verdadera escalada regional que pudiera generar graves problemas en la economía internacional, empezando por la subida de los altos del petróleo, tal como cuando la guerra ruso-ucraniana estalló, pues detonó en una de las crisis de inflación más grandes que tuvimos después de la pandemia, y que pegó durísimo en el bolsillo de todos los ciudadanos, y en el caso de los ciudadanos estadounidenses pegó muchísimo, a tal grado de que la inflación sigue siendo el principal tema político en Estados Unidos a vencer. Así que el principal enemigo de demócratas y republicanos en estos momentos no es tanto Irán o Hamas, sino la inflación. Y cualquier ataque en contra de instalaciones petroleras iraníes en estos momentos puede llevar a una crisis de inflación en caso de que el flujo y el suministro de flujo petrolero se vea afectado, evidentemente, como lo ha mostrado la historia a lo largo de esta región, que es la región o una de las regiones más estratégicas del mundo, porque concentra pues aproximadamente el 45% de las reservas petroleras a nivel mundial, de los cuales, bueno, pues Arabia Saudita, Irán, Kuwait, Irak, son países productores, potencias regionales en términos de producción de energía. Y bueno, los principales países que consumen esta energía pues son China y algunos otros países del sureste asiático. ¿Qué pasa entonces si Netanyahu llama a una guerra con Irán y los republicanos apoyan esto? Pues bueno, yo creo que habría consecuencias electorales para los demócratas que los republicanos podrían canalizar en este contexto actual. Lo que vamos a hacer entonces ahorita son hipótesis de trabajo, ¿no? Son hipótesis porque hay que recordar que todo esto cambia de la noche a la mañana, y que no podemos hacer con bolita de cristal, ¿no? Ni con como si fuera un adivino lo que va a ocurrir, pero sí es válido hacer, digamos, este tipo de construcción de escenarios, porque necesitamos un elemento prospectivo para prepararnos en el sentido de lo que pueda estar ocurriendo. Otro escenario podría ser, por ejemplo,
audiencia, Isaac, que los elementos de carácter político en Estados Unidos se nieguen a apoyar a Netanyahu en un ataque contra Irán, y esto se vea como una especie de falta de respaldo de Netanyahu, lo cual también podría empoderar a los republicanos en caso de que Donald Trump también pudiera hacer una instrumentalización del discurso a favor de su campaña y tachar a los demócratas de no ser lo suficientemente israelíes para apoyar un ataque a Irán. Y esto también, si se dan cuenta, podría ir empoderando a algo que Donald Trump también está pensando en su campaña. Entonces, los demócratas en este sentido están en una situación sumamente comprometida, están en un dilema si apoyar o no a Netanyahu, y me parece que una de las principales vías de salida que están proponiendo los demócratas es apoyar a Israel con un ataque limitado y tratar de negociar con Irán, que tienen canales de negociación con Irán los Estados Unidos a través de Suiza, por ejemplo, a través de Omán, que fue un país fundamental para hacer el pacto nuclear del año 2015, que llevó a Obama y a Rouhani a hacer este pacto nuclear que después Donald Trump sacó a los Estados Unidos del mismo. Eh, Pudiera ser que los Estados Unidos pudieran tener canales de comunicación con los iraníes y negociar este tipo de cosas. Sin embargo, la situación actual en el Medio Oriente con el asesinato de estos líderes, sobre todo el asesinato de Ismail Haniyeh dentro de las fronteras de Irán, hace muy difícil que se dé también una negociación con todas las cartas que quisiera dar, que quisiera tener Estados Unidos de Irán, para que no hubiera una escalada militar que los demócratas no quisieran, para no comprometer consecuencias en la economía internacional y por lo tanto no comprometer los enormes estragos inflacionarios que tuviera este tipo de cosas que suelen pasar cuando se inflaman este tipo de conflictos, ¿no? En conclusión, lo que podemos decir en este análisis en esta construcción de escenarios a partir de todo esto, pues es que, número uno, lo que pueda pasar en estos momentos sí es un peligro para la situación internacional por una sencilla razón. Y esto tiene que ver con que por más limitado que sea un ataque militar por parte de Israel contra Irán, o incluso viceversa, por más limitado que haya sido el ataque de Irán contra Israel con estos dos misiles balísticos que le metió hace unos días, en octubre, siempre se corre el riesgo de que haya un error humano en ese tipo de decisiones. Y ese tipo de errores ya ha ocurrido a lo largo de la historia militar. Y eso es lo que pone en tela de juicio la seguridad internacional y lo que prende las alarmas en los sistemas de defensa antimisiles en muchas naciones del mundo, incluyendo lo que está pasando ahorita en Corea del Sur, lo que acaba de hacer China en Taiwán al rodear la isla con una flota marítima lo más poderosa posible, lo que pasó con el pacto de seguridad que están negociando en estos momentos Rusia con Irán, que tiene que ver con un pacto de mutua ayuda en caso de que haya un ataque contra Irán, que es un poco lo que se conoce en relaciones internacionales como los acuerdos de integridad territorial. Incluso me parece que China también firmó algo similar con Irán en el 2022, cuando firmó este acuerdo de $400.000 millones a 25 años, con tal de que Irán pudiera garantizar el flujo petrolero hacia China con precios accesibles, por lo cual enfureció a la población iraní crítica del régimen. Pero bueno, es algo que en conjunto, podemos decir en conjunto, está generando pues este tipo de dinámicas, ¿no? O sea, una serie de esfera analítica que podemos usar ahí, ¿no? Y bueno, finalmente también podemos decir que este desafío, este temor de que haya un error humano en este tipo de decisiones, porque pues, por muy sofisticado que sea el armamento actualmente, siempre se corre el riesgo de que haya un error humano, y entonces sí se pierda lo que a la gente en el ámbito de la política le vuelve loca, que es el control, ¿sí? Que se pierda el control, que se pierda la capacidad de limitar los ataques, que haya una reacción popular, y esto es justamente lo que en estos momentos los demócratas no quieren que pase en este conflicto, ¿no?
han logrado mantener cierto control y cierta limitación en Ucrania al momento de dar enormes cantidades de dinero al gobierno ucraniano para librar la guerra contra Rusia en Europa Oriental. No se ha salido de control eso porque la mayor parte del armamento ha sido controlado, ha sido prácticamente registrado por Estados Unidos y a través del presidente Zelensky. Pero a pesar de eso, cuando tienes no solamente el frente de Rusia y Ucrania, pero también tienes el frente de Gaza e Israel y ahora Beirut y probablemente Irán, entonces los riesgos de perder el control aumentan y es por eso que los tanques pensantes, los diplomáticos, los políticos, las líneas aéreas, las empresas aseguradoras empiezan a hacer cálculos y empiezan a tomar decisiones, como por ejemplo la cancelación de vuelos de algunas aerolíneas británicas hacia Israel. Lo mismo hizo alguna aerolínea del Medio Oriente hacia Irán. Me parece que los vuelos no se van, no me acuerdo ahora qué aerolínea, me parece que es una catarí, si no es Turkish, la que ha cancelado los vuelos. Ahí tenemos que ver ese dato, pero fue una aerolínea del Medio Oriente que canceló los vuelos hasta marzo del 2025, considerando estos riesgos que hay, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ver esos cambios, cuando tú empiezas a ver que las embajadas de tu país le piden a los residentes que abandonen el país, vayan, ¿no? A otro lado, etcétera. Entonces es cuando tú puedes empezar a ver algunas evidencias de que el riesgo de conflicto es real, es latente, y que este tipo de riesgos de cálculo, lo que llaman los estadounidenses miscalculations, se puedan dar en el orden de las cosas. Ahora aquí lo dejo, Isaac, estoy a tus órdenes, a tus preguntas o las preguntas de la audiencia que se quiera conectar o que quiera participar. Adelante y gracias. No, al contrario, profesor. Al inicio de su exposición hablaba sobre los BRICS, el BRICS Plus y de alguna forma la necesidad de esta transición hegemónica, lo que pudiera ser el surgimiento de la multipolaridad o pluripolaridad, como se le quiera decir. Y, bueno, algo de los logros, digamos, que no sé si sea propio llamarle logros, pero al menos uno de esos distintivos respecto al G20, por ejemplo, que también se ha posicionado respecto a lo que sucede en Gaza y ha sido una postura de apoyamos a Israel y lo vamos a seguir haciendo porque es una defensa legítima. A mí me llama la atención lo que, por ejemplo, Putin dijo en uno de sus discursos en estos días en la cumbre en Kazán, en donde decía, no hay persona en la tierra cuyo corazón no sangre ante lo que está ocurriendo en Gaza, y la razón principal es la ausencia de un Estado palestino de pleno derecho. A diferencia de, por ejemplo, lo que ha hecho Estados Unidos y sus aliados, de vetar, para empezar, distintas resoluciones de Naciones Unidas que han impulsado el cese al fuego, ya ni siquiera la solución definitiva al problema palestino. Quizá el problema, a mi parecer, es que cuando se indaga un poco más sobre esa eh, posición de los BRICS sobre la creación de un Estado palestino, eh, pues manifiestan, digamos, la postura aceptada por casi todos los países de la comunidad internacional. En ese sentido, en su declaración final, los BRICS decían, reafirmamos nuestro apoyo a la admisión del Estado de Palestina a la ONU como miembro de pleno derecho en el contexto de un compromiso inquebrantable con el concepto de la coexistencia de dos estados basada en el derecho internacional. Y pues yo me cuestionaría, como han hecho muchos, Enzo Traverso, Aidar Eidt, el propio Martín Martinelli, pues esta viabilidad de pensar en la coexistencia de dos estados. Eh, en todo caso, lo que ha, ha resurgido en los últimos meses es el retorno de la descolonización de Palestina, pero también el fracaso de los acuerdos de Oslo. Y fracaso entre comillas porque hablar de fracaso implica que en algún momento hubo un éxito de estos acuerdos, cuando hay personas como Ilan Pappé, que han estudiado mucho esto, que dicen que los acuerdos nacieron muertos, ¿no? Algo paradójico. Entonces, 30 años después de que Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Yasser Arafat acordaran, pues, esa solución a un plazo de no mayor a 5 años, pues vemos que Gaza está casi en las ruinas,
Cisjordania está siendo bombardeada constantemente, hay eh, un alarmante, quizá, y esperemos que no, escalada regional con la entrada del Líbano, de Irán, pero como Vijay Prashad, historiador indio, escribe en el epílogo de Descolonizando la mente palestina, texto muy reciente de Haidar Eidt, un escritor gazatí, él dice, Descolonizando la mente palestina presenta un argumento que parece cada vez menos probable, pero al mismo tiempo cada vez más necesario, y es la creación de un solo estado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que sea un laico, democrático, que incorpore a todas las personas que viven en ese territorio como ciudadanos iguales, que acoja a los exiliados palestinos para que regresen conforme a la legislación de la ONU. Yo creo que el problema de los refugiados pues ha sido ignorado históricamente desde hace muchas décadas. Israel es un estado de apartheid, como han dicho pues numerosas declaraciones, ya no solo de Naciones Unidas, el caso de B'Tselem, que es una organización de derechos humanos en Israel. Entonces, la conclusión a la que llegan este tipo de investigadores es que no hay otra opción. Es una opción poco viable, pero es la única necesaria, humana y justa a todo este problema. Entonces, lo primero que yo diría es, los BRICS presentan en algún punto una contención a la decadencia, si así lo llamamos, hegemónica de Occidente, comandada por Estados Unidos. Pero, ¿hasta qué punto presentan una posición distinta hacia la cuestión palestina? Porque en su idea de crear un Estado, de integrarlo a las Naciones Unidas, dicen, tienen que ser dos Estados. O sea, significa que en el futuro cercano, a mediano plazo, a lejano, van a seguir reconociendo a Israel. ¿Qué tendría que cambiar Israel en ese sentido? Y por último, antes de seguir dialogando, añadir algo que me parece muy, eh, ¿cómo podría decirse? Muy pertinente, ¿no? El caso de Musa Abu Marzuk, quien es el vicelíder de Hamas, quien ha realizado distintos viajes a Rusia en los últimos meses. En estos días arribó a Rusia y pues él ha expresado ese deseo de que la parte rusa hable como intermediaria con Mahmoud Abbas de la Autoridad Nacional Palestina para que inicien negociaciones conjuntas encaminadas digamos, la unificación de los frentes palestinos. Esto pensando en el final de las operaciones militares en Gaza para que este conjunto de organizaciones se hagan cargo de la franja y ya no solo Hamas. Entonces, a mí me parece una propuesta muy, muy oportuna porque si Israel ha aprovechado uno de esos huecos al interior de la resistencia, ha sido precisamente que hay muchas facciones, muchos intereses y que los acuerdos de Oslo precisamente han dividido todavía más que unido a lo que es Gaza de Cisjordania, aun cuando son parte de Palestina y viven muchos palestinos, parecieran ser dos realidades completamente diferentes. El caso de Gaza, convertida en un campo de exterminio, mientras que Cisjordania en un estado de apartheid, ¿no? De limpieza étnica. Entonces, es lo que por ahora podría decir. Isaac, excelentes preguntas, excelentes apreciaciones, y son el corazón del debate que se está dando ahorita, lo cual es como un arma de doble filo. Me emociona, pero me lastima hablar de esto al mismo tiempo, ¿no? Sí, no sé si me explico, yo creo que es altamente comprensible esto. Vamos a empezar por la parte de Oslo, ¿no? Efectivamente, lo más paradójico es que la gente que acordó Oslo en estos momentos no está por diferentes circunstancias, ¿no? Bueno, Yasser Arafat falleció en el año 2004, pero el destino de Rabin fue fatal también, ¿no? Hubo un extremista también israelí que lo asesinó y que esto también generó graves consecuencias en la izquierda israelí, que podría haber sido una de las principales esperanzas que por ahí teníamos para entablar una corriente política que pudiera poner en la mesa la coexistencia con Palestina, ¿no? Evidentemente,
ahora esta corriente está muy lastimada, casi desaparecida, lo cual podría generar algún tipo de desesperanza. Sin embargo, la reacción ha sido también muy oportuna lo que hace B'Tselem, lo que ha citado de B'Tselem, lo que ha hecho, por ejemplo, Amnistía Internacional, lo que hacen centros de documentación de derechos humanos en Palestina, lo que hace, por ejemplo, The Jewish Voice for Peace, que es una organización que se encarga también exactamente lo mismo de documentar violaciones de derechos humanos, de entablar lazos de la sociedad israelí crítica con la sociedad palestina, que llaman pues, al fin de la ocupación militar israelí como uno de los puntos principales para encontrar un proceso de paz. Lo que ha hecho, por ejemplo, Breaking the Silence, que es una organización que se encarga también de ver lo que ocurre al interior de las propias Fuerzas Armadas israelíes, donde algunos soldados ya no quieren ir a luchar. Lo mismo pasa también en las filas de Hamas y de otros actores, ¿no? La gente está fastidiada de la guerra, pero hay muchos otros que siguen entrenados para ella y ahora hay una emergencia de una nueva generación que puede estar experimentando todo esto, ¿no? Que puede, o sea, pensemos en la generación, en la nueva generación que va a crecer en el contexto post 7 de octubre. ¿No? Gente que va a crecer con este discurso de odio, con este resentimiento y lo que eso significa para el futuro de una sociedad palestina e israelí post-Oslo. Esto es lo que yo pienso que es lo verdaderamente post-Oslo, que es una situación muy dramática la que estamos viendo. Hablar de un tiempo posterior a Oslo no es tanto digamos, lo que pasó con la fragmentación palestina o con el aumento de los colonos. Eso es parte del conflicto, pero lo que verdaderamente vamos a ver es una sociedad que viva con mucho dolor, que crezca con duelos no completados, con ciclos de dolor abiertos, con mucho resentimiento por estos gobiernos de derecha en Israel que se han encargado de entablar una narrativa totalmente confrontativa, ¿no? Que ha servido como una pedagogía de la crueldad en términos de Rita Segato y que esto no puede ser contestado por decir otra cosa, sin justificar, sino para explicar lo que está pasando. Este tipo de políticas no pueden ser contestados con inspiración pacífica porque los palestinos han intentado de todo para tratar de contener esta situación y nada ha funcionado. Entonces, es una situación en el futuro muy preocupante, muy preocupante porque no vemos canales. Ahora bien, viene la parte externa, que es algo en donde muy bien has apuntado, el papel de los BRICS y lo que ha hecho, por ejemplo, Musa Abu Marzuk, uno de los representantes de Hamas, que se ha acercado con China y Rusia. Bueno, primero podemos partir de la idea de que efectivamente los líderes de los BRICS, o por lo menos los países fundadores, comprenden muy bien la situación de Palestina. Y yo hablaría de que los países de los BRICS no han actuado de una manera uniforme con la cuestión palestina, pero sí coordinada. Vamos a ver, cómo es esto? Bueno, Sudáfrica, que es un miembro fundador de los BRICS, fue el que inició la demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, que fue algo exitoso a nivel moral, legal, ético, porque fue secundado por varios países. Eso es algo interesante. Entonces, Sudáfrica, que es además una comisión de juezas negras sobrevivientes del apartheid de un país fundador de los BRICS, central en el sur global, haciendo una demanda contra Israel por genocidio, es algo muy poderoso a nivel simbólico, pero también a nivel político. Entonces, Sudáfrica desempeña un papel, no es un país armamentista, no es un país belicoso, pero tiene ese poder social, por decirlo de alguna manera, ese poder de convocatoria social que ha hecho, por lo menos, ayudar a visibilizar la situación. Brasil ha secundado esta situación en América Latina, lo ha hecho con Colombia, que no es un país de los BRICS, pero que está totalmente comprometido a tener una visibilidad, un apoyo moral de la situación en Palestina y que, bueno, se han coordinado en señalar los abusos del uso de la fuerza israelí y toda la serie de violaciones al derecho internacional que han cometido las fuerzas de defensa israelíes, ¿no? O lo que también se llama las fuerzas de ocupación.
Eso por una parte. Por otra parte, viene la parte política de Rusia y de China. Estas reuniones, China ha llevado a cabo 3 reuniones para tratar de fomentar lazos entre Hamas, Al-Fatah, con el objetivo de que Hamas entre a la famosa Organización para la Liberación Palestina, que de acuerdo con la Constitución de Palestina, que es el documento con el que se, digamos, sostiene la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Mahmoud Abbas, este, para que entre Hamas a la OLP. ¿Qué significaría eso? Darle un reconocimiento político a Hamas como actor central en la política palestina de Gaza, haciendo que Hamas pase de un actor que fungió como movimiento de resistencia anticolonial, transitando hacia un gobierno poscolonial, que fue un gobierno en ocupación, ¿verdad? O sea, de movimiento anticolonial a gobierno poscolonial, y luego, ahora, parte de ese reconocimiento sería vincularlo a esta Organización para la Liberación Palestina para unificar políticamente hablando a estas facciones, que son las que han librado la guerra, las que han contenido esto, pero hay dentro de la OLP gente que resiste a esto. O sea, el principal obstáculo hacia una unificación de las facciones palestinas está dentro de las propias facciones palestinas. ¿Por qué? Porque hay facciones dentro de la ANP, por ejemplo, que no están de acuerdo con que jamás entre a la OLP, porque esto significaría la pérdida de privilegios políticos, la forma de compartir a lo mejor de representaciones diplomáticas, participación en instancias regionales, y entonces hay un debate interno muy fuerte al interior de la Autoridad Nacional Palestina para que jamás entre a la OLP o no. Sin embargo, China y Rusia están a favor de que esto ocurra y la evidencia para este argumento es que Mahmoud Abbas fue invitado a la cumbre de los BRICS, asistió a la cumbre de los BRICS, se tomó una foto como aliado, ¿verdad? Como potencial miembro, porque obviamente no ha entrado a los BRICS, pero manifestó su intención de entrar a los BRICS. Y es altamente probable, pero esto es una hipótesis de trabajo, construyendo escenarios a prospectiva, es altamente probable que la Autoridad Nacional Palestina pueda entrar a los BRICS, que Palestina pueda entrar a los BRICS sí y solo si acepta la incorporación de Hamas a la OLP. Entonces, esto no significa que los BRICS no reconozcan a Israel. Por supuesto que lo tienen que hacer porque muchos países de los BRICS Plus tienen excelentes relaciones con Israel, empezando por India, que es un miembro fundador de los BRICS, siguiendo por Emiratos Árabes Unidos, que tiene excelentes relaciones económicas con Israel. Y esto me lleva a parte de la respuesta que muy bien has argumentado, que tiene que ver con que los BRICS no puedan ser algo contrario que contenga al G7, sino que se está generando un orden paralelo que pueda coexistir, y por coexistencia me refiero a resolver problemas, a competir, a hacer acuerdos, a negociar y en algunas veces a pelear en diferentes escenarios a nivel internacional, porque lo que pasó ayer en Kazán es histórico en el sentido de que estuvo medio mundo metido en una sala, incluyendo al secretario general de Naciones Unidas. Una cosa fundamental para entender los cambios en el orden internacional, y México debe de poner atención en esos cambios, porque coexistir con los BRICS no quiere decir traicionar el TEMEC, ni el nearshoring, ni este tipo de cosas, sino habla de la posibilidad de generar alianzas estratégicas. No tomar partida por uno u otro bloque, sino generar alianzas estratégicas, que es lo que está haciendo la India, que es miembro del G20, pero también de los BRICS, que es lo que está haciendo Emiratos Árabes Unidos, que tiene acuerdos de cooperación estratégicos con Estados Unidos, pero al mismo tiempo es ahora miembro de alianza esta de los BRICS, o lo que en algún momento también pueda estar haciendo Brasil, ¿no? Que es un país
líder en el sur global, miembro fundador de los BRICS, pero también quiere y aspira a tener un papel cada vez más preponderante en una hipotética reforma de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, todo esto es muy interesante porque en todo este juego geopolítico y de transformación del orden global, Palestina está desempeñando un papel fundamental en el bloque no contrario al G7, sino paralelo al G7. Y yo creo que el hecho de que Mahmoud Abbas haya atendido esta reunión en Kazán habla mucho de la disposición que tiene Mahmoud Abbas y los probables líderes que le puedan suceder, porque Mahmoud Abbas también está a punto de salir, y eso podría ser otro elemento de negociación, y que eso es muy interesante. A lo mejor Mahmoud Abbas siempre se resistió a que jamás entrara a la OLP, pero a lo mejor Mahmoud Abbas ya está a punto de ser sustituido en el cargo de la Autoridad Nacional Palestina, y esto implicaría la llegada de nuevos liderazgos que pudieran generar una apertura mucho mayor. Además, hay que considerar una cosa: en caso de que la Autoridad Nacional Palestina esté de acuerdo y Al-Fatah esté de acuerdo en que jamás se una a la OLP, esto implicaría que recordáramos que jamás reformó su carta fundacional, donde era sumamente antisionista y era muy violenta con respecto a Israel. Y en esa carta, en esa reformulación de la Carta Constitutiva de Hamás del 2017, llama de manera implícita al reconocimiento de fronteras, de acuerdo con Naciones Unidas y las fronteras de 1967. Entonces, eso es muy interesante porque implícitamente Hamás, por eso yo empecé la presentación, ¿se acuerdan cuando puse el mapa? Los actores islamonacionalistas son ampliamente racionales, no son solo milicias armadas que tienen misiles y que se cubren la cara con cufillas, no son solo eso, son actores racionales, potentes, pragmáticos, con alianzas internacionales, y yo creo que jamás con esta carta de reforma que tiene en el 2017 implícitamente reconoce al Estado de Israel al momento de hablar de un reconocimiento de fronteras del 67, y aquí hay puntos de contacto con la Autoridad Nacional Palestina. Lo que quiere hacer China y Rusia es poner este tipo de resonancias en ejecución en un plan de posguerra en Gaza. Que eso es algo que hay que decirlo, que eso es algo que Israel no tiene y que además yo pienso que Israel no quiere, que es que jamás vuelva al gobierno en Gaza. Y eso es algo que se tiene que ir negociando poco a poco en función de, entonces, ¿cuál es el plan israelí? El plan israelí que es que venga la Autoridad Nacional Palestina cuando la mayor parte de la población en Gaza, que está sufriendo ahorita la peor crisis humanitaria de lo que llevamos del cuarto de siglo, pues ha sido gente que votó por Hamas en las elecciones del 2006 y que incluso ha tenido un papel político muy importante en Cisjordania. Entonces, ese es el plan: llevar a la Autoridad Nacional Palestina con una base social que no apoya y que ve a los líderes de la Autoridad Nacional Palestina como ilegítimos, ante gente como Abu Obeida, como Yahya Sinwar, que ahora tiene una narrativa heroica dentro de Gaza por todo lo que Israel publicó en redes a propósito de cómo murió después de que un dron lo interceptó en sus últimos momentos. Es algo de verdad surrealista lo que está pasando, ¿no? ¿O cuál es el plan B? El plan B, pues, es que Israel reocupe Gaza. O sea, Israel se salió de Gaza militarmente hablando, solamente ocupó mar, tierra en el plan de desconexión 2005, ¿no? Donde Israel sabía que era muy caro administrar Gaza. Son 2 millones de personas. Es muy caro para Israel proveer agua, proveer electricidad, proveer, etcétera. Entonces hubo un plan de desconexión donde solamente se quedó resguardando las fronteras, aire, mar y tierra, con un elemento muy, digamos, lastimable de parte de la economía gazatí, que estuvo subyugada a los permisos que daba Israel para entrar, salir, incluyendo personas y mercancías. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Israel va a entrar a ocupar Gaza de nuevo? Con 2 millones de personas envueltas en un rencor, en un resentimiento por todo lo que ha pasado. Eso es lo que va a hacer Netanyahu. Así va a recuperar la legitimidad internacional y su poder de disuasión militar. Entonces, los chinos y los rusos están pensando en que la fórmula para llegar a una negociación política
tiene que pasar primero al interior de Palestina. Mahmoud Abbas tiene que aceptar que Hamas entre a la OLP para entonces iniciar un plan postbélico en Gaza entre Autoridad Nacional Palestina, Hamas, OLP, Al-Fatah y toda una serie de grupos que han estado participando en esta situación bélico-social. Porque recordemos que Hamas no nada más es una milicia, sino también es una organización de ayuda social ampliamente reconocida en toda Gaza y que, bueno, eso es lo que le ha dado también la base social que tiene hoy en día. Entonces, un plan de reconstrucción de Gaza sin Hamas es prácticamente, me refiero a la práctica, imposible. Yo lo veo como algo imposible porque si no lo hacen con Hamas, esta situación puede llegar a eternizarse y entonces sí, volverse insostenible para un ejército israelí que está acostumbrado a bombardear desde el aire, que está acostumbrado a utilizar armamento pesado para entrar en cualquier parte del mundo, pero que no, y lo ha visto. Ahora la evidencia para este argumento es lo que está haciendo en el sur del Líbano, lo que está haciendo en Gaza. No está entrenado para ocupar militarmente un territorio en términos de administración, como lo que ha pasado en Gaza, que se ha salido en el 2005 por una falta de recursos económicos, ¿no? Entonces, es algo que los BRICS, no los BRICS, pero sí China y Rusia lo están haciendo en el marco de los BRICS para decirle a Mahmoud Abbas, va a haber apoyo político, va a haber respaldo económico, va a haber apoyo internacional, va a haber proyectos de financiación por el Banco de los BRICS, pero jamás es un actor que no se puede ignorar y en este sentido habría la posibilidad de eso. Pero, claro, hay una coyuntura que puede ser o muy larga para llevar a cabo esto porque mucha gente está muriendo, mucha gente está sufriendo, o acelerar todo esto, ¿no? ¿Cuál sería, apreciables colegas, Isaac, un elemento que pudiera romper con estos planes que tienen Rusia, China, con estos grupos palestinos? Bueno, ir a una escalada militar con Irán, pero para romper esto. Pero recuerden que si esto sucede, también se va a afectar la política norteamericana. Ese es el callejón que tenemos, aparentemente sin salida, pero con grados pragmáticos muy interesantes. Ahora hay que recordar una cosa, ¿no? El hecho de que China y Rusia estén planeando esto no quiere decir que todo vaya a funcionar al pie de la letra. Recuerden que son gobiernos no democráticos. O sea, el hecho de criticar a Israel y Estados Unidos y su política bélica tampoco quiere decir que se tenga que hacer una apología de gobiernos no democráticos en Rusia, China. De hecho, Brasil ha vetado el ingreso de Venezuela a los BRICS precisamente por una cuestión que pone en tela de juicio su democracia y los resultados electorales por técnicas autoritarias que Brasil presume han pasado dentro del proceso electoral venezolano. Entonces, mucho ojo ahí también. Son fórmulas que se están gestando, pero que el ámbito de la democracia como que no aparece claro, pero yo diría que no aparece ni en Israel ni en otro lado. ¿Verdad? Si a mí me dicen que la única democracia del Medio Oriente es esta, la que hace una destrucción colectiva de infraestructura civil, bueno, entonces mejor otra cosa, ¿no? Claro, hay que tomar en cuenta que la otra cosa tampoco es algo democrático, pero está abonando a una serie. Mi colega Jaime Isla me diría, bueno, a ver, aquí hay que tener cuidado porque hay que empezar por una parte, ¿no? Hay que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar por terminar las balas. Creo que tiene razón, porque a veces parece que las formas en las que se están gestando la situación es o quieres una democracia militarista o una paz autoritaria. ¿Qué significa eso, conceptualmente hablando, cuando la democracia está como está y cuando los países autoritarios están formulando planes que ahora parecen mucho más racionales que los planes democráticos, ¿no? En fin, esos son más o menos los ángulos analíticos que tenemos, Isaac, para tu excelente pregunta y apreciación que has visto con respecto a lo que acaba de pasar con los BRICS. Muchas gracias, profesor. Si todavía hay tiempo,
Eh, Usted, dígame. Eh, claro que sí, tenemos tiempo para una más o dos más adelante, ¿no? Y también no sé si aquí Rolando, Elena o los que están conectados o por Facebook quieran también decir algo adelante. Perfecto. Bueno, en ese sentido, si se animan, pueden escribir o quienes están acá en Zoom, abrir su micrófono. En este caso, no quiero desaprovechar la oportunidad para retomar el caso del sur global, lo que también hablaba en su exposición. Eh, y también retomar ese significativo libro suyo que coordinó en 2017, Pensar Palestina desde el sur global. Hay una cita que cuando leí resonó mucho de Amit Dabashi, que escribió un capítulo en el libro, y decía, las narrativas palestinas del sur global son sumamente valiosas, porque las visiones de la historia, la epistemología y la justicia son resonantes al compartir pasados coloniales y poscoloniales, dictaduras militares, autoritarismos, muestras de represión constante, influencia de los centros más poderosos del norte global, como el ala conservadora de Washington, y lo más importante, compartir el entendimiento de lo que significa o la potencia que puede significar la desobediencia epistémica. Y no solamente hablar en este caso del sur global, sino en concreto del papel, no que tanto que ha tenido México, sino que puede llegar a tener ahora con el cambio de administración y tras el 7 de octubre. Eh, yo diría que quizá la época muy efímera de México, en la que mostró una postura contundente, o al menos más contundente que en otros momentos, fue durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, porque durante su sexenio se establecieron numerosos convenios de cooperación cultural, técnica, científica con países de Medio Oriente. Él incluso realizó viajes a distintos países del mundo y durante su quinto informe presidencial, en septiembre del 75, él dijo, México, que perdió más de la mitad de su territorio, comprende bien el sufrimiento de los palestinos. Por ello, al tiempo que sostuvimos la necesidad de reconocer al Estado de Israel, postulamos su obligación de acatar las disposiciones de las Naciones Unidas para resolver los territorios ocupados y la necesidad de dar solución a las justas demandas del pueblo palestino. Y lo destacado aquí fue que no se quedó en el ámbito retórico, sino que el gobierno de Echeverría fue más allá. En agosto del 75, como parte de esa gira que Echeverría realizó por distintos países del mundo, estuvo en Egipto el 5 de agosto del 75 y ese día se reunió con Yasir Arafat, el ejecutivo de la OLP, y lo que se sabe, que en realidad es poco, fue que se acordó la apertura de la Oficina de Información de la OLP en México, que fue abierta eh, hasta 1976, aproximadamente. A lo que voy es que, además de esta coyuntura histórica a nivel mundial, ya no solo con Palestina, sino lo que venimos diciendo, la transición hegemónica mundial, pues el próximo año se van a conmemorar los primeros 50 años de relaciones diplomáticas entre México y Palestina, que en ese momento Palestina no existía como Estado, existía solamente representada a través de la OLP. OLP que tenía pocos años de haber sido creada en 1964, que apenas estaba comenzando a tener reconocimiento internacional, y México fue de esos primeros países del mundo que decidió darle reconocimiento al abrir una oficina de información, hasta donde se trató de la primera oficina en toda América Latina. Entonces México en su momento fue pionero en ese sentido. Conforme fue pasando el tiempo, se fue rezagando, adoptando una postura neutral, entre comillas, y digo entre comillas porque por muy neutral que se pueda hacer, se termina tomando una posición, siempre, creo yo. Eh, pero ahora, con todo esto que sucede, México pudiera tomar una posición mucho más determinada. A esto añadir que el 2 de junio del año pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados de Palestina, en un comunicado anunció la decisión de reclasificar su misión diplomática en México de delegación especial al nivel de embajada del Estado de Palestina. Y en el comunicado decían,
Esta medida se enmarca en el espíritu de cooperación y amistad entre ambos países, que se evidencia en el continuo desarrollo de las relaciones bilaterales en el ámbito bilateral y multilateral desde su establecimiento en 1975. El Ministerio expresa su firme convicción de que esta medida contribuirá significativamente al desarrollo y fortalecimiento de las relaciones entre los Estados Unidos mexicanos y el Estado de Palestina sobre la base del respeto y del reconocimiento mutuo en beneficio de los dos pueblos, así como de la seguridad y el desarrollo internacionales. México, pues no respondió todavía a esta reclasificación diplomática, porque allá eh, en Palestina seguimos teniendo una oficina de representación. Sin embargo, creo que el gobierno mexicano tiene una obligación, no necesariamente o no solo política, sino también moral, de dar un paso más y de recordar lo que como parte de su historia diplomática tiene, en este caso, la iniciativa de hace casi 50 años reconocer a la OLP, reconocer a Palestina y establecer relaciones diplomáticas. Y con esto termino. El 25 de noviembre de 1975, como parte de los pronunciamientos de las medidas que el gobierno mexicano adoptó, incluida el apoyo a la resolución de Naciones Unidas, me parece 3379, que equipara al sionismo como una forma de racismo. eh, Yasir Arafat le escribió una carta a Luis Echeverría, en una carta que se encuentra en el acervo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en la carta dice, en señal de estimación del eficaz papel que desempeñó la delegación de su país amigo para apoyar la justa causa palestina durante las deliberaciones de la 30ª sesión ordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quisiera transmitirle nuestro más profundo agradecimiento, así como la estimación de nuestro pueblo por las actitudes de apoyo y contribución por las causas de justicia y libertad en el mundo entero, esperando que vuestra excelencia, gobierno y el pueblo amigo acepten en nombre de los hermanos del Comité Ejecutivo de la OLP, en el nombre de nuestro pueblo árabe palestino y en el mío propio, los más calurosos saludos. Su hermano Yasir Arafat, presidente del Comité Ejecutivo de la OLP. Y esto es histórico porque fue la única reunión, al menos de la que se tiene cuenta, de entre un presidente mexicano y un líder palestino. Desde entonces no ha habido alguna otra que yo sepa. Me refiero a ese nivel, porque claro que han venido funcionarios palestinos a tomas de posesión o cuando se organiza el grupo de amistad en la Cámara de Diputados, pero no ha habido una visita así como la que hizo Echeverría. Entonces, insisto, creo que es una oportunidad histórica para que México retome esa posición eh, que tuvo en algún momento y que hoy es más imperante que nunca. Muy bien, bueno, muy buen recuento histórico. Esta resolución tan famosa generó muchísima aversión en círculos proisraelíes y proestadounidenses que le costaron a México un embargo en el sector turístico, incluso una muy fuerte campaña de boicot por parte de una población israelí radicada en Estados Unidos, boicoteó la la visita a lugares estratégicos del turismo mexicano como Acapulco, que pues para esos años pues vivía la época de oro, ¿no? De lo que ahora parece que muchas otras playas del Caribe mexicano son. En aquella época pues Acapulco era lo que generó la atracción por grandes artistas de Hollywood, ¿no? Actores de cine, famosos, y bueno, tuvo una representación muy buena para el turismo, ¿no? Se hizo el tianguis turístico después, o sea, una serie de cosas que le costaron a México en términos económicos, ¿no? Ahora, hay que entender ese momento histórico en su propio contexto, ¿no? Como cuando dábamos nuestras clases de lenguaje, cultura y poder, que cada texto va con su contexto, y que efectivamente, pues Luis Echeverría tenía en aquellos momentos aspiraciones políticas más allá del continente americano. México con Echeverría intentó consolidarse como un líder de lo que en aquel momento se llamaba el tercer mundo, ¿no? Ahora se llama sur global, ¿no? Ahora hay nuevos conceptos que atañen
Oriente Global, que eso también es algo de lo que se ha hablado en los BRICS, pero el primer concepto que se utilizó de manera más contemporánea sobre este tipo de países que no son potencia, después de hablar de centro-periferia, de primer, segundo, tercer mundo, países desarrollados, no desarrollados, subdesarrollados, bueno, ahora es el sur global con respecto al norte global. Entonces, en aquellos momentos México tenía una aspiración de liderar países de carácter del tercer mundo, de lo que se llamaba el tercer mundo, participó en el movimiento de los países no alineados y bueno, después dejó de participar, como tú muy bien dices, por algunas políticas cercanas a Estados Unidos. Incluso esta resolución que tú comentabas se revirtió en 1990 en el marco de Naciones Unidas también por una presión política de Israel. Y bueno, después hubo que recomponer la relación entre México e Israel después de esas decisiones, ¿no? Pero es muy interesante notar que a pesar de todo eso, la representación diplomática de Palestina se quedó, avanzó y hoy se ha graduado al nivel de embajada por parte de los palestinos, que esperaban una especie de reciprocidad por parte del gobierno mexicano. Entonces, hablando actualmente, estamos también en un cambio muy importante para México. Es algo muy interesante el hecho de que tengamos después de tantos años una presidenta mujer con una política de carácter, digamos, crítica, inteligente en este sentido, una presidencia que ha tenido un gabinete muy interesante también, con actores muy competentes, pero además también, pues que viene de la UNAM, ¿no? Que eso también es muy interesante. Eh, Ahora bien, en términos de política, México lo ha dicho desde hace algunos años, la política de México es el reconocimiento de los dos estados, pero tú ya muy bien dijiste cómo está la situación para reconocer a los dos estados y cuál es la situación dentro de Palestina para hablar de un estado en este sentido, digamos, beberiano, ¿no? Westfaliano, mejor dicho, ¿no? Una concepción del Estado como la mayor parte de los actores a nivel internacional es muy difícil porque hay pues políticas de apartheid, bantustanes, colonos, asentamientos, muros, que, bueno, hacen muy difícil hablar o ejecutar una concepción de los dos estados como tenemos, pero lo que México sí tiene de capital político, capital social a nivel internacional, es poder de convocatoria para hablar de derechos. Eso es muy importante porque independientemente del tipo de Estado que se pueda generar para Palestina, hay una base jurídica de derechos, por lo cual México sí tiene poder de convocatoria, ha mandado jueces a la Corte Internacional de Justicia, ha servido como mediador en América Latina a lo largo de muchos años y tiene excelentes relaciones con todos los actores, incluyendo países árabes. Tenemos una representación diplomática de la República Islámica de Irán, tenemos una representación diplomática de Israel y una representación diplomática de Palestina. Entonces, esos factores, a México como un observador político, pero como un actor jurídico con poder de convocatoria, es algo que se puede utilizar a favor de nuestra política exterior y a favor de la paz a nivel internacional. ¿Cómo se puede hacer? ¿No? Esto es una de las preguntas que se tiene que hacer poco a poco y se tiene que hacer en equipo, porque México no va a hacerlo de manera sola, sobre todo considerando los antecedentes que muy bien comentamos, ¿no? Es una oportunidad, sí, y hay ejemplos, ¿no? Ahora que vino el presidente Petro, que hubo una visita, que se tocó el tema, la presidenta ha mencionado ya en una ocasión la necesidad de reconocer a Palestina en el mismo grado que a Israel, en el sentido de que la política mexicana, pues, es este reconocimiento de los dos estados. También la política exterior mexicana también se ha encargado de señalar las violaciones de derechos humanos de ambas partes. Eso también es muy interesante. México inició un proceso de investigación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional en una iniciativa impulsada por México y Chile para ver qué es lo que había pasado con los rehenes, sobre todo porque había mexicanos en esos rehenes y no sabíamos quiénes son los que los habían este, secuestrado, matado, en ese sentido de que sabemos que cuando Israel quiso este,
recuperar a algunos rehenes, también algunos de ellos morían en el intento y pues no tenemos elementos para investigar quiénes mataron a esos rehenes, si fue Hamas, si fue Israel, si fueron mercenarios, si fueron accidentes, si fueron daños colaterales, o sea, hay un abanico muy grande. Y bueno, México, preocupado por eso, sobre todo por sus nacionales, insistió en que se hiciera esta investigación. Además, también tenemos una larga trayectoria de observación política dentro de Ramala, con representación diplomática mexicana en Ramala y representación diplomática en Tel Aviv, con lo cual también se habla del respeto que México tiene por el papel de Jerusalén, no como un espacio en disputa, sino como un espacio que puede generar lazos y puentes en caso de que se llegara a una negociación política consensuada con el apoyo de otros actores, ¿no? O sea, sí, México tiene un poder de convocatoria, tiene un poder para hacer conferencias internacionales, tiene voz en la comunidad de naciones, tiene una participación importantísima en la UNESCO, donde Palestina también ha desempeñado un papel importante en términos de salvaguardar algunos lugares específicos de cultura en Palestina, empezando por Jerusalén, por supuesto. Entonces, hay una oportunidad, pero recordemos que la política también de México con respecto a este tipo de temas, pues también tiene principios que serán muy difíciles de reformar, en el sentido de que pues estos principios han insistido en la resolución pacífica de las controversias, ¿no? Entonces, la teoría de los principios de política exterior de México contrasta gravemente con los hechos en el terreno que tenemos actualmente. Una solución pacífica de las controversias con respecto a la destrucción que tenemos en Gaza, el rencor y todo lo que estamos a punto de ver con respecto a Irán e Israel, que fue con lo que iniciamos la plática, sí limita mucho el papel que México pueda tener con respecto a este tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, México ya se adhirió al proceso legal de la Corte Internacional de Justicia para que en el momento en que haya un fallo en la Corte Internacional de Justicia, pueda haber mecanismos jurídicos internacionales con los cuales nuestro país ya pueda tomar decisiones en caso de buscar algún tipo de sanción o de llamamiento o de extrañamiento a cualquiera de las partes. Esto es muy interesante porque en México la política exterior de México no se caracteriza por hacerse este tipo de sanciones, como por ejemplo lo hace Estados Unidos con respecto a Irán o a Rusia, o sanciones que se han hecho contra Venezuela, ¿no? México no tiene este tipo de principios, no tiene este tipo de práctica, pero lo que sí tiene es el recurso humano, jurídico y social para buscar mecanismos jurídicos o legales para después hacer otro tipo de decisiones en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia falle sobre lo que se está investigando en contra de Israel. Eso es algo muy, muy interesante y muy potente. Ahora bien, la política exterior de México también tiene que considerar la política interna de México y las relaciones que tiene a nivel económico, político y geopolítico con Estados Unidos. Entonces, también es cierto que México, aunque hace este tipo de cosas a nivel jurídico con el acompañamiento de la comunidad internacional, específicamente Naciones Unidas, también es cierto que hay intereses políticos que en algún momento se tienen que cuidar para no lastimar la prioridad que México tiene, pues que es la seguridad nacional, ¿no? En ese sentido, se ha acompañado la situación palestina en el terreno legal, que es para México la herramienta más importante, ¿no? Y evidentemente tenemos que considerar, Isaac y colega, pues que la política exterior de México va a ser una conducta muy distinta a la de los intelectuales, a la de los movimientos sociales, a la de los activistas, que, bueno, pues ven algún tipo de cosas diferentes con respecto a lo que está pasando cuando se habla, por ejemplo, de sancionar a Israel o de cortar convenios, ¿no? Este tipo de cosas que son perfectamente entendibles, pero que al momento de trasladarlos a las instituciones de política exterior, pues son muy difíciles de lograr en el entendido de que México pues busca justamente la coexistencia y no ir por una de las dos partes, ¿no? Al menos esto es lo que ha mostrado históricamente. ¿Qué quiero decir? Que hay elementos de cambio y de continuidad también para no hacernos más ilusiones de lo que se pudiera hacer y para hacer un análisis balanceado de todo esto, que implica que estamos ante un problema no solo legal, que lo es,
en términos, digamos, de violación de soberanía, ustedes saben todo lo que ha hecho Israel en términos de violación de derecho internacional, pero también es un problema político. Y en ese sentido, la acción de diplomáticos, de la Cancillería, de la Presidencia, tendrá que ser muy cuidadosa al momento de velar por los intereses políticos y nacionales con respecto a esta crisis y a otras que pueden existir. Muy bien. No sé si quiere añadir algo más, también para no extendernos más. Pues agradecer la iniciativa, el hecho que los estudiantes, las estudiantes, pues estén haciendo este tipo de cosas es muy valiosa, que tengamos elementos analíticos, que no caigamos en infodemia, que, que no hagamos uso de fanatismos, que, que tengamos en cuenta algo, que lo más importante para resolver un conflicto, para resolver una injusticia o como sea que nosotros le llamemos, lo más importante para resolver un problema primero es entenderlo. Si nosotros lo entendemos, entonces vamos a tener mayores facilidades para buscar soluciones y para pasar del reclamo de lo político a lo político como articulación, que eso es algo muy importante, pero que se tiene que hacer con conocimiento de causa. Y la universidad, nuestras aulas, el taller, el curso, pues son espacios que tenemos que ocupar para hacer este tipo de ejercicios que nos permitan ir abriendo el abanico de grises y ver que las cosas no son ni blanco y negro y que tanto son las posibilidades que tenemos para ver el destino de este tipo de cosas, para ver cómo cada una de esas posibilidades nos puede afectar. Entonces, solo eso, ¿no? Llamar a un análisis crítico de la situación, siempre anteponiendo lo humano sobre los intereses políticos y haciendo conciencia en las personas para que la posición política que sea que se quiera tomar sea una posición informada y una posición informada, argumentada y totalmente defendible, ¿no? Simplemente con eso, Isaac, y celebro el curso, espero que haya contribuido con algo y estaremos pendientes también de algunas otras sesiones que se puedan celebrar también. Y muchas gracias nuevamente. No, al contrario. También para cerrar, en esta semana la revista médica The Lancet publicó un artículo, que es una revista médica, decía en tono de pregunta, ¿habrá futuro para los recién nacidos en Gaza? Y en el artículo decía que la atención prenatal es prácticamente inexistente en la franja, que desde el 7 de octubre ha habido aumento en los partos prematuros, en las muertes maternas, en los abortos espontáneos, en el aumento de los nacimientos de bebés muertos. Concluían diciendo, las mujeres de Gaza no son solo estadísticas, son madres que lloran la pérdida de hijos que nunca conocerán. Entonces, sin duda, yo creo que eh, desde el ámbito que sea, hay que tomar una posición, ya no solo desde el gobierno, como hablábamos recién, o de la academia, sino en general, para que esos recién nacidos del futuro sí tengan un futuro en Gaza y que ese futuro sea, pues, un futuro eh, agradable, como debería de ser, no en medio de la catástrofe, de la destrucción. Por eso es que también, como Lina Meruán, escritora chilena de origen palestino, escribió en Volverse Palestina, hay que aferrarse a lo que queda de Palestina para evitar que desaparezca. Y quizá yo diría que sí, en forma esperanzadora, el escudo de la municipalidad de Gaza, como escribiera Jorge Ramos de Valencia, dijera hace algunos meses, es una muestra de ello. El escudo es el ave fénix. Entonces, así como Gaza, ciudad, ha sido reconstruida quizás cientos de veces a lo largo de su milenaria historia, esperemos, confiamos en que pues va a ser reconstruida y que va a ser reconstruida en una Palestina libre, en igualdad de derechos, que es como tiene que ser. Yo, pues, de nueva cuenta le agradezco mucho la disposición, el apoyo, y nos vamos a seguir viendo en el curso Palestina en la reconfiguración del sistema mundial, el cual
tengo el gusto de coordinar. Y me faltó mencionar al principio, auspicia el Observatorio Geohistórico de la Universidad Nacional de Luján en Argentina, que también muy valientemente nos da su apoyo. Entonces, posteriormente al en vivo que tenemos aquí en Facebook, la grabación la vamos a subir también al canal Coordenadas del Observatorio Geohistórico para que quede cuenta de nuestra reunión de hoy. Claro que sí, Isaac, muchas gracias. Y también saludos a Martín Martinelli, que es uno de los coordinadores también o asesores del curso. Compartimos esta responsabilidad del grupo Claxo de trabajo con Palestina, América Latina. Compartimos trabajo con gente que él conoce muy bien, como Enzo Traverso. Yo le mando un abrazo muy fuerte a través de esta transmisión. Un intelectual de primera, Martín, lo queremos mucho, lo respetamos mucho. Hemos colaborado con Ilan Papé, con gente como gente de Claxo, gente de la UNAM, de otras instancias a nivel nacional, ahora contigo. Esto es algo muy importante de hacer este tipo de ejercicios que rompan con lo endogámico y que puedan generar pues otro tipo de reacciones a nivel internacional que contribuyan a la búsqueda de paz, que es lo que necesitamos urgentemente ahorita, ¿no? Y lo más importante, Isaac, y con esto cierro, es que sí tenemos que hablar de lo que está pasando y se puede hablar de una manera respetuosa, de una manera académica, documentada, y eso no quiere decir que no se hable de justicia y de paz social. Ese sentido es lo que toda universidad pública nos convoca de hacerlo con responsabilidad, pero sobre todo también con documentos, con rigurosidad, que eso es lo que le va a dar peso a nuestras palabras y nuestros actos en este sentido de lo que estudiamos y de lo que nos interpela en el ámbito local, nacional e internacional. Así que un abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Esto también se quedará grabado en el taller de estudios de Medio Oriente, que también tenemos la oportunidad de coordinar y de hacer nexos con el observatorio que mencionó Isaac para seguir adelante con lo que pase, ¿no? Esto cambia muy rápido y seguramente nos veremos y esperemos que sea para mejores noticias. Gracias, Isaac, y gracias a todas y todos. Esperemos que así sea, esperemos que así sea. Siendo así, terminamos nuestra sesión de hoy. Saludos y buenas tardes a todos.